Si andas buscando un grupo por Facebook que busque la reincorporación de Puerto Rico con España, te invito a que te unas a Puerto Rico, Provincia Autónoma Ultramar de España, el grupo donde primero empezaba la reunificación uniendo culturas de ambos lugares entre Puerto Rico y la madre España. Aquí podrás ver artículos de historia, cultura, fotos de Puerto Rico, de España, encuestas y sobre todo compartir cultura con otras personas. Así que te esperamos. Estamos aquí, bienvenidos a las personas que nos están viendo. Este es el nuevo canal de Puerto Rico Provincia TV y hoy vamos a presentar una entrevista con los dos distinguidos historiadores que tenemos aquí. Tenemos el primero Antonio Moreno, que es historiador español. Un saludo, Antonio. Un saludo, Samuel, siempre muy bien hallado. Ok, y tenemos al otro distinguido historiador, Emilio Acosta. Un saludo, Emilio. Hola, Samuel. Bueno, encantado una vez más de estar contigo y con mi contertulio Antonio Moreno Ruiz. Y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, ¿no, Samuel? Sí, así es. Hoy vamos a estar hablando sobre la participación que tuvo España en la guerra de independencia con los Estados Unidos. La otra vez iniciamos esta grabación, pero por errores técnicos no se pudo dar. Y hoy vamos a tomar el tema porque es bien interesante. Tengo unas preguntas aquí para empezar que creo que es de suma importancia antes de entrar en contexto en la guerra. ¿Qué pasaba en España y en Europa antes de la declaración de independencia de los Estados Unidos? ¿Qué pasaba? Cualquiera de los dos, me puede empezar. Bueno, pasaban muchas cosas, entre eso estaban... No se aburría la gente, sí, ¿no? La gente no aburría. Hay que decir que la Revolución Francesa es más o menos de la misma época con la independencia de Estados Unidos. Había un movimiento, sobre todo filosófico, en cuanto a las letras, muchos pensadores como Montesquieu, como Rousseau, y se estaba respirando un aire como de revolución en Europa. Y eso no solo afecta a Europa, también afecta al otro lado del charco, sobre todo a las posesiones británicas en Norteamérica, ¿no? Pero también suceden otras cosas. Vemos que los británicos empiezan a apretarle un poco las tuercas a los colonos, tratando de cobrarles más impuestos, y a la hora de tocarle el bolsillo a todo el mundo, pues eso le molesta, y ahí empiezan las revueltas, sucede el motín del té en Boston, sucede una serie de cosas, ¿no? Y Antonio, ¿qué sucedía en términos políticos, económicos, social? Que más o menos Emilio explicó. Añadiendo lo que dice Emilio, Francia y España estaban imbuidas en la política del llamado Pacto de Familia Borbónico, que en Europa se conocía como las dos coronas, y las dos naciones pues habían entendido que el enemigo era Inglaterra o el Imperio Británico, como lo queramos definir. Es una potencia emergente que entiende que su dominio se basa en el dominio del mar, que está penetrando lo largo y ancho del mundo y que se está peleando especialmente con Francia, porque hay que recordar que fue Francia, por ejemplo, la que empezó penetrando en la India. Los británicos logran expulsar a los franceses del Canadá. Hay que decir que la colonización francesa del Canadá
fue bastante similar a la española. No fue así en África o no fue así en el Caribe, pero sí fue en Canadá, por ejemplo, hay que reconocerlo. Y entonces, pues, todo ese ambiente de revolución, claro, todavía la Revolución Francesa va a tardar, pero como dice Emilio, algo se estaba respirando en el ambiente. Se está respirando, ya los filósofos estaban escribiendo y dando ideas. Se está respirando también esa potencia británica, esos continuos enfrentamientos. Hay que pensar que los británicos a la mitad de ese siglo habían intentado invadir la monarquía hispánica, fracasando en Cartagena de India. O sea, ellos tenían la idea de que tomando Cartagena de India partían el continente en dos y divide y vencerá. Ellos nunca contaban con que serían humillados por Blas de Lezo, un marino cojo, manco y tuerto. Y entonces estamos en un periodo de cambio, en un periodo de potencias siempre una detrás de otra. Y como bien dice Emilio, la chispa salta con el tema de los impuestos. Salta primero porque las colonias, las 13 colonias, el pequeño germen de lo que es Estados Unidos no se parece mucho a lo que es la actual potencia. Estamos hablando de un rincón en el Atlántico Norte con 13 colonias más bien pobres, que nada tiene que ver a la opulencia de su vecino virreinato de la Nueva España, porque la Ciudad de México era probablemente una de las ciudades más ricas del mundo, y estamos en esa tesitura. Y España, entendida como monarquía hispánica, lógicamente, por su razón de vecindad en América, no va a ser ajena a lo que allí está pasando. No podemos olvidarnos de un hecho muy importante, que es la Guerra de los 7 años, que se dio antes de la independencia de los Estados Unidos. La Guerra de los 7 años enfrentó tanto al Imperio Británico contra el Imperio Francés, y el Imperio Español pues apoya en esta causa a los franceses, ¿no? Y en esta guerra los franceses pierden lo que es el norte, los territorios del norte, ¿no? Lo que sería actualmente Canadá, ¿no? Y entonces ya vienen estos roces entre Inglaterra, España y Francia, y bueno, con este caldo de cultivo que se inicia en las 13 colonias con los impuestos, pues viene Francia y España pues a querer ayudar a estos colonos para poder destrozar de alguna manera o perjudicar al Imperio Británico. Con un añadido, Emilio, porque ahí hay incluso un genocidio silenciado, porque muchos criollos de origen francés fueron masacrados por los británicos, otros muchos tuvieron que exiliarse en los acadianos. Claro, los acadianos, que muchos acaban repartidos por el Caribe, otros acaban en la Luisiana, cuando Luisiana en la época de Carlos III de gobernación española. O sea, la suerte de los acadianos no fue muy diferente de la suerte que tuvieron los irlandeses con las manos bajo las manos inglesas, pero bueno, tú sabes, esta nación tan ilustrada, tan civilizada, pues esas cosas se silencian oportunamente para echarle la culpa a España de todos los males del mundo. O sea, ¿y España en ese momento tenía alguna relación con las 13 colonias o era que simplemente estaban aprovechando como para hacerle la guerra a Inglaterra? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué relación había entre las 13 colonias y España en ese momento? Si es que había una. Había una relación comercial curiosa, a través del puerto de Boston, ¿no? Había una relación de vecindad. O sea, pensemos que la Luisiana no es el actual estado del sureste. La Luisiana es todo el camino francés al Canadá, que yo no sé si abarca como 14 o 15 estados. O sea, Missouri en aquella época también se le decía que era la Luisiana. Entonces la monarquía hispánica, Samuel, estaba muy pendiente de lo que ocurría en las 13 colonias, primero porque había una relación comercial, segundo porque la monarquía hispánica siempre se ocupó de tener tanto espías como observadores. O sea, le llamamos espías cuando es oficial y observadores cuando es extraoficial. Uno de los que crea un gran servicio de información es malagueño, como Bernardo de Galvez, Luis de Unzaga. Yo hace poco tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Frank Cazorla, que es probablemente el mayor experto en la figura de Unzaga, y Frank Cazorla insiste mucho en eso, en esas relaciones fluidas, a tal punto de que parece ser que es Unzaga el primero que habla de unos Estados Unidos. Por tanto, esa relación existe tanto a nivel comercial, a nivel de pesca, como a nivel de vecindad, y que lógicamente España, desde la época de Felipe II, tiene muy buen servicio de espionaje, desde el Caribe al continente, y a España le interesa todo lo que ocurre allí.
ten en cuenta lo que significa en esa época el río Mississippi para la navegación, para la comunicación. O sea, es que estamos hablando de que de repente el camino francés para el Canadá pasa a la monarquía hispánica. Nada más y nada menos. O sea, España le interesaba saber lo que estaba pasando porque, según tengo en mis notas, Florida era parte de España en ese momento. ¿Es correcto o no? Sí. No, en esa época... Perdón, claro. Se había perdido en la guerra de los 7 años. Claro. Y estaba en manos británicas, y la Luisiana, por eso es que pasó a manos españolas. Como compensación, como compensación a España por la ayuda en la guerra a los franceses, ¿no? Pero sí, algún dato que dice Antonio, que es muy curioso y llamativo, es lo del nombre del país, ¿no? Que esto se da y está constatado en la documentación, sobre todo en una carta que George Washington recibe de su edecán Joseph Reed, y el mismo edecán de Washington, Joseph Reed, menciona que el término Estados Unidos de América es de autoría del gobernador de la Luisiana en aquel entonces, Luis de Unzaga, que sería el futuro capitán general de Venezuela. O sea que esto es totalmente real. Y hay que decir que los llamados padres de Norteamérica, los padres de la patria, por decirlo algo, como pueden ser Benjamin Franklin, ellos tenían libros de cabecera de filosofía españolas, admiraban muchas cosas de España. Está un libro de cabecera que es el Idea Príncipes Cristiano Politici Symbolis, del teórico español Diego de Saavedra, y muchos de los lemas de la independencia americana fueron tomados de esta obra, incluyendo entre ellas el lema Perseverando, que también sale en los emblemas de los primeros billetes de los Estados Unidos. O sea, podemos decir que el único interés que tenía España en ese momento con las 13 colonias era el comercio que existía entre España y ellos, o había otros intereses que España podría interesar en ese momento. Comercio e interés territorial, porque como bien ha puntualizado Emilio, Samuel, la Florida se había perdido y a España todo lo que era la ribera del Atlántico norteamericano le interesaba. O sea, había un interés comercial, un interés territorial, un interés geopolítico. O sea, tú tenías al enemigo inglés, que era enemigo de Francia y España, ahí en tu puerta, llamando a tu puerta. Pero España se sentía amenazado por una guerra ahí en cuanto a Cuba, porque Cuba estaba a 90 millas de Cayo Hueso. O sea, se podían sentir amenazados o podían sentir que podían intervenir o pasar algo así. De hecho, La Habana fue tomada por los ingleses durante un periodo de tiempo. Sí. Siempre estuvo esa amenaza de invasión desde, sobre todo, la Florida británica en ese momento. O sea, estaba a unas millas de distancia, una ciudad tan importante para el comercio del Imperio Hispánico como La Habana, porque recordemos que ahí apostaba la flota de Indias desde el puerto de Veracruz y desde el puerto de Cartagena se encontraban en La Habana. Y de La Habana pues ya partían directo a la península. Entonces La Habana era un punto estratégico de suma importancia, geopolítico, económico y también cultural, hay que llamarlo así. Entonces, claro, a España le convenía sacar y recuperar la Florida para quitarse esa amenaza británica que siempre estaba latente ahí. Y es por eso que entra más que todo España en esta guerra, para recuperar la Florida y todo el Golfo de México, que es volverlo a hacer a manos españolas, ¿no? Podría decir que esa es la única razón, no hay otras razones. Yo tengo aquí un artículo que estaba comentando con Antonio de tal Borja Cardeluz, que dice que España entró en guerra o le declaró la guerra a Inglaterra el 21 de junio de 1779, exactamente en medio de una guerra de independencia. ¿Eso fue algo estratégico o es que ya el ambiente estaba caldeado para esa guerra? Las dos cosas, Samuel. El ambiente estaba caldeado y también fue algo estratégico. De hecho, en la monarquía hispánica se habla de la guerra anglo-española. España no, digamos, la monarquía hispánica o la monarquía católica, que era su nombre oficial, no apoya esto por una especie de altruismo con la causa de la independencia de los colonos angloamericanos.
apoya esto, como muy bien hemos desarrollado con Emilio, por intereses comerciales, territoriales y geopolíticos. Por tanto, todo ese apoyo bélico y económico a los colonos es por algo. Provoca incluso división en la corte, porque en la corte se trata de si esto va a ser más beneficioso o de verdad nos va a traer más perjuicios a la larga. El conde de Aranda, famoso ministro de Carlos III, después de esto establece un memorial muy famoso. Algunos dicen que es apócrifo. Bueno, es como lo dicen los italianos, si no Nevero event trovato. Y él dice, esta república que nació pigmea se va a expandir a nuestra costa, y él ya ve el peligro que se puede convertir Estados Unidos. Los Estados Unidos a los que un español dio nombre y a los que un ejército hispanoamericano, porque tanto Gálvez como Unzaga, los grandes gobernantes y militares españoles, consigo llevaban puertorriqueños, cubanos, mexicanos, costarricenses, venezolanos, incluso irlandeses, criollos franceses, negros, mulatos, indios. Todo este gran ejército, toda esta gran armada, ¿no?, que ellos movilizan desde el Caribe al Mississippi, pues el objetivo de ellos era claro, era buscar el beneficio de la monarquía hispánica. Y hay una división en si se reconoce a los rebeldes o si no. La monarquía hispánica tarda realmente en hacer, porque aunque Unzaga es verdad que le da el nombre y él mismo sí lo reconoce, a nivel oficial hay quien dice que los colonos angloamericanos se quedaron resentidos porque los trataron como gente de segunda. Porque realmente la monarquía no se fiaba de ellos y no se fiaba de lo que pudieran hacer en el futuro. Tú estás hablando de la monarquía española en ese Correcto. momento. Lo que pasa es que suele utilizar más el término monarquía hispánica para que se entienda de que no era solo un estado español europeo, sino que en esta gesta militar participó gente de buena parte de Hispanoamérica. Es que la mayoría de las tropas eran hispanoamericanas. Correcto. De hecho, se permite, por ejemplo, Samuel, Puerto Rico, que los colonos angloamericanos rebeldes vayan con sus barcos a Puerto Rico. El amigo Ferran Núñez, del diario Españoles de Cuba, él siempre recuerda los donativos que hicieron las damas de La Habana para esta causa que se consideraba una causa de la monarquía española, de la monarquía hispánica, ¿no? Como decimos, no es que hubiera una especie de altruismo romántico. Y de hecho, entre los mismos colonos angloamericanos, Samuel, también hay una división sobre si debemos ser amigos de España o si debemos retomar la amistad con Inglaterra y enfrentarnos a España. Es obvio cuál fue la tendencia que triunfó. ¿Cuál fue la consecuencia de esta intervención de España con la guerra de independencia? ¿Tuvo algún beneficio después de la guerra? Sí, bueno, tuvo varios beneficios, sobre todo para ambas partes. La libertad para los navíos americanos que hostigaban a los barcos ingleses de recalar libremente los puertos del Mississippi controlados por España, que eso quedó después de la independencia también. Los colonos podían comerciar en estas riberas del río Mississippi. También hay que decir que se envió, además de la ayuda desde La Habana, miles de remesas también del virreinato de la Nueva España. Y no solo remesas en dinero, también en armas, pertrechos, mantas, vestuarios, con destino al ejército comandado por George Washington, quien consideró indispensable la ayuda de la flota española en sus posiciones en Norteamérica, que le incluía el control de la Florida. Y algo muy importante que sucede es, para que veas lo que significó la ayuda española a las tropas norteamericanas, es que hay un naufragio muy famoso en las costas de la Florida, que es el naufragio del barco El Cazador, que partió desde el puerto de Veracruz rumbo a la ciudad de New Orleans, y tenía un cargamento de 450,000 monedas de plata en todas las denominaciones. Era para financiar la guerra, correcto. Era para financiar la guerra, y esta pues naufragó, porque como bien sabemos, en el Golfo de México a veces pasan algunos huracanes, que la ciudad de New Orleans pues ha tenido recientemente pues problemas con eso. Nos acordamos aquel famoso huracán Katrina que arrolló la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, este barco pues lamentablemente se hundió con todas estas 450,000 monedas de plata que iban directamente para la ayuda de los rebeldes norteamericanos.
Hábleme un poco de la campaña de Bernardo de Galvez. ¿Quién fue Bernardo y qué rol tomó en esta guerra, Antonio? Bernardo de Galvez fue un gran gobernante y militar. Él tenía una experiencia militar sólida. Él procede de una aldea de Málaga que se llama Macharabiaya, que hoy en día es el único lugar de Europa en el que el 4 de julio es celebración oficial, valga la curiosidad. Y Bernardo de Galvez no es que, digamos, fuera de origen paupérrimo, pero tampoco es que fuera de origen de la alta nobleza. Sin embargo, es una familia que logra escalar en América. Tanto él como su tío como su padre forman una especie de dinastía criollada. Y él es gobernador de la Luisiana, ha sido militar con sólida experiencia en lo que se llama la pachería, pacificando territorios, tanto con indios aliados como con indios enemigos. O sea, es un hombre que tiene una gran habilidad diplomática, tiene una vasta cultura, y él es uno de los hombres mejor informados, junto con Luis de Unzaga, de lo que está pasando. Por tanto, Bernardo de Galvez tiene un papel fundamental porque es el vencedor de batallas tan famosas como Pensacola, que en aquella época Emilio creo que se llamaba Panzacola, no es el nombre original, y Movila o Mobile en inglés. Eso hay un problema con eso de Mobile o Mobile. Todavía no se han decidido cuál es la correcta pronunciación. La correcta es en español Movila. Claro, Movila. Pero la palabra es inglés o la palabra es una palabra hispana. No, seguramente sea una adaptación hispana de alguna lengua amerindia, seguramente. Sí, claro. Eso es como el conflicto, Samuel, entre Miami o Miami, o sea, es algo parecido. Entonces, Bernardo de Galvez tiene muy claro que esta guerra, Samuel, hay que hacerla desde el Caribe al Mississippi, abriendo un nuevo frente para los británicos, cortando los suministros y haciendo codo con Unzaga, que era su paisano malagueño y su concuñado, los dos estaban casados con criollas francesas, haciendo que le llegue todo tipo de pertrecho a los rebeldes. Como bien dice Emilio, los rebeldes angloamericanos no tenían ni uniforme. O sea, los milicianos perdían en un principio. Las batallas llevadas a cabo por los milicianos angloamericanos eran un auténtico desastre. Entonces, Galvez es y un gran estratega. Perdón, Emilio. Sí. Hay un dato muy interesante sobre, imagínate de cuánto fue la ayuda, que cuando se imprimen los billetes, los rebeldes en Estados Unidos, ellos lo hicieron que estos billetes tuvieran una constancia o tuvieran un valor recompensado en reales de 8 españoles, y estos reales de 8 venían justamente de la ayuda española, o sea, estaban respaldados por los reales de 8 que venían de la ayuda norteamericana, de española, que diga. O sea, imagínate qué tanto fue la ayuda, que los mismos billetes que ellos imprimían estaban respaldados por los reales que el gobierno de España o la monarquía hispánica daba a estos mismos rebeldes. De hecho, y en estas campañas incluso hay quien acusa de temerario a Bernardo de Galvez, y de ahí viene su famoso lema: yo solo. Yo iré delante para quitarle el miedo, yo solo, porque fue una campaña incluso temeraria, pero temeraria en el sentido porque es que realmente los colonos angloamericanos no eran nadie. O sea, me refiero, no tenían un ejército potente, no tenían una infraestructura. La ayuda española, como dice Emilio, o hispánica, si queremos, fue fundamental. O sea, sin Bernardo de Galvez, Samuel, sin Unzaga y sin toda la infraestructura hispánica, no estaríamos hablando de Estados Unidos. Sí, pero los españoles nunca batallaron juntos, o sea, físicamente en los frentes con Inglaterra. Ellos siempre estuvieron aparte o... Siempre procuraron ir por separado, o casi siempre. Nunca se unieron. Claro, había una diferencia de idioma, inglés, español, pero no sé si había otra. No. Ojo, que durante la campaña por el Mississippi hay tropas. No, sí. De hecho, el famoso cuadro de Augusto Ferrer Dalmau bajo dos banderas. Nativos americanos, claro, también. El famoso cuadro de Augusto Ferrer Dalmau es un homenaje a eso, bajo dos banderas. Pero sí es cierto, como te digo, como que los españoles siempre procuraron ir por su lado. Aunque sí es verdad que hubo confraternización, había la diferencia del idioma, pero es que, como te digo, la monarquía hispánica tenía tantos espías y tantos observadores que siempre se conseguían algún intérprete. Incluso algún indígena que hablaba español, también existía eso. O sea, el famoso indio Jerónimo, como dice María Elvira Roca Barea, hablaba español. Eso siempre pasó en América del Norte. Inclusive Thomas Jefferson hablaba muy bien
en el español. Le leía a sus hijas el Quijote en las noches, imagínate. Según él, era importante aprender este idioma por la futura relevancia que podía haber entre las relaciones entre Estados Unidos y España. Háblame un poco de la batalla del Fuerte Charlotte de febrero de 1780, que dice que fue una victoria para Gálvez. ¿Tienen alguna información que dar? Eso se dio en febrero de 1780 y era una ciudad que los británicos protegían estratégicamente, sobre todo para la ciudad de Mobile, ¿no? de Movila. Este fuerte era prácticamente la principal defensa de esta ciudad y resultó determinante conquistar el fuerte Charlotte para la seguridad de New Orleans, que entonces era el más importante bastión en la zona, y al mismo tiempo posibilitó el posterior ataque contra Pensacola que se dio en marzo de 1781, que fue el último emplazamiento británico en el Golfo de México. Algo importante sobre la batalla de Pensacola es que no nos olvidemos de las ayudas que llegaron de La Habana, que sin esas ayudas no se hubiera podido ganar la batalla. Me refiero a la ayuda llevada a cabo por el capitán general de Cuba, Juan Manuel Cajigal, y su edecán Francisco de Miranda, que llegaron a la ciudad de Pensacola en el momento justo, porque ya la batalla la daban por perdida las tropas de Bernardo de Galvez, a pesar de la heroicidad que tuvo Galvez de ir yo solo a enfrentarse, ¿no? Como Correcto. dice su lema, pero si no es por esta ayuda, la victoria no hubiera ocurrido de parte de la monarquía hispánica. Háblame un poco del comandante de Gris, que era francés, y él fue uno de los que llegaron con sus barcos a las costas de, no sé si fue Virginia, y dieron apoyo a los rebeldes americanos, o sea, a las colonias. ¿Saben un poco de ese general? ¿El general, perdón? De Gris, era francés. Lo que pasa, la ayuda francesa, en verdad, Samuel, siempre estuvo supeditada a la española, realmente. O sea que ellos intervinieron, acorde a la película que filmaron de Petro, ellos intervinieron solamente por la parte de marítima. Ellos no llegaron, no mandaron tropas. No, bueno, y en Estados Unidos muy famoso el personaje de Lafayette, ¿no? Lafayette. Y sí, o sea, hubo también una intervención francesa, ¿no? Lo que ocurre es eso, que realmente quien más arriesgó, porque tenía mucho más tanto que ganar como que perder, fue España. Lo que pasa es que se ha dado una... Sí, en ese momento Francia lo que tenía en América era Haití y la Guayana francesa y algunas islitas como Guadalupe. Del Caribe, o sea, claro. Muy poco. Lafayette, por ejemplo, tú sabes que en Estados Unidos yo no sé cuántos pueblos, cuántas ciudades hay dedicadas a Lafayette. Es que de hecho la ayuda francesa a la independencia de Estados Unidos se conoce por este personaje. Más por Lafayette. Por Lafayette. Si no existiera Lafayette, ni se acordarían de la ayuda francesa. No, pero es curioso, Emilio, para que tú veas que siempre los Estados Unidos han tratado con mucha deferencia a Francia. De hecho, les han salvado el trasero en 2 guerras mundiales. A España no solo no le devolvieron el favor, sino que muy pronto se volvieron contra ella. O sea, esas dos tendencias que hay en Estados Unidos de decir nos amistamos con España o vamos al final por desgracia triunfó la otra tendencia. Pero ojo, que ellos al inicio no querían la enemistad con España. El plan de ellos era expandirse hacia el Canadá. Y lo que pasa es que hubo una guerra entre Estados Unidos también, claro. y Gran Bretaña que les hicieron añicos, llegaron hasta la Casa Blanca los británicos y la incendiaron. Pero eso pasó después, ¿verdad? 1812, sí, claro. Sí. Pero eso quiere decir que Inglaterra trató de nuevo de conquistar las 13, bueno, las que eran 13 colonias. En verdad es que los Estados Unidos querían expandirse hacia los territorios de Canadá porque naturalmente esa es la zona donde ellos tenían que hacerlo porque son territorios anglosajones. Entonces, claro, después de esta paliza que le dieron en esta guerra de 1812, pues no se quiere meter más con los ingleses y claro, ¿cuál es la otra zona para expandirse? El antiguo virreinato de la Nueva España, que posteriormente sería México, y ahí es donde sucede toda la intervención norteamericana en el norte de México y se pierde casi la mitad del territorio del antiguo virreinato.
O sea, podemos decir que Gálvez, en este punto de Bernardo Gálvez, él peleó en el sur de Estados Unidos, a pesar que territorialmente está un poco despegado o sea, un poco lejos de las 13 colonias. En sí era una guerra de estrategia para apoyar, porque no Sí. estaban exactamente en las 13 colonias batallando. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, porque primero que él teme la injerencia inglesa y segundo él entiende la guerra del Caribe al Mississippi. De hecho hay un pequeño, bueno, no diré conflicto, sino una pequeña fricción entre Gálvez y Unzaga, porque por ejemplo Unzaga era partidario del libre comercio por el Mississippi y Gálvez no, porque Gálvez no se fía. Gálvez no se fiaba ni de su sombra y en ese sentido tuvo sus diferencias con Unzaga, pero Gálvez entiende la guerra desde el Caribe al Mississippi, abriendo un nuevo frente para los británicos y cortándole todo tipo de comunicación, que finalmente eso asfixia a los británicos. Como bien dice Emilio, cuando los británicos y los estadounidenses vuelven a enfrentarse en campo abierto en Canadá, las tropas estadounidenses son destrozadas. O sea, es una razón estratégica. O sea, sí, hacer la batalla en Mississippi, en vez de ir al frente acá en las 13 colonias, como decir en Virginia, en Maryland, en Pensilvania, y batallar frente a frente con las tropas de Inglaterra, ¿es correcto? Sí, sí, bueno, entre otras razones, sí. De abrir siempre nuevos frentes y de impedir. Claro, sí, hizo que el ejército británico se dividiera en dos y tuvieran que mandar efectivos a la zona de la Florida, en Pensacola. Esto le debilitó el frente contra los colonos y le hizo la tarea fácil a los colonos de ganar el frente del norte en la guerra. Ahora la pregunta es, ¿por qué históricamente Estados Unidos no da ese reconocimiento a España? Siempre da reconocimiento a Francia, pero no a España. O sea, ¿cuál es la razón? O sea, la pregunta del millón, ¿cuál es? No, bueno, hay que decir también que durante la batalla de Pensacola, posteriormente, George Washington reconoció la aportación haciéndose acompañar a un lado en el desfile de celebración por Diego Gardoqui, que era el primer embajador de la corona española en Estados Unidos. O sea, sí hubo reconocimiento en aquel entonces. Lo que pasa es que ya después, posteriormente, con todos los conflictos que hubo entre España y Estados Unidos, sobre todo ya a final del siglo XIX, con la intervención estadounidense en Cuba, pues no surgió una leyenda negra y no les convenía reconocer la ayuda que prestó España en su independencia. Y bueno, la leyenda negra venía de antes. Sí, pero ellos la utilizaron muchísimo más en el siglo XIX para poder quitarle las últimas posesiones a España que tenía en América. Sí, no, yo implementando lo que muy bien ha retratado Emilio, que incluso esto provoca división tanto en España como en Estados Unidos. La imposibilidad de expandirse más al norte hace que se centren en la frontera hispánica. Ten en cuenta que el virreinato de la Nueva España, que había aportado económicamente mucho, que de hecho muchas fortunas de la Ciudad de México quedaron resentidas porque le hicieron pagar para esto. Tú sabes, cuando tocan el bolsillo te resiente. Estados Unidos, digamos, bajo cuerda, empieza la política de los llamados filibusteros, que los filibusteros muchos eran inmigrantes, o irlandeses, alemanes, etcétera, que empiezan a penetrar ilegalmente en territorio pues, de Texas o otros, y siempre son derrotados. O sea, cada vez que los dragones de cuera o los soldados que estaban allí destinados, que muchos eran nacidos en América, los derrotan. El problema es que ya en la época de Carlos IV y Godoy, conforme termina el siglo XVIII y avanza el XIX, esos territorios ya son muy difíciles de defender, porque además el equilibrio europeo se ha roto por la Revolución Francesa. Entonces la monarquía hispánica ahí como que no sabe muy bien qué hacer y Estados Unidos ve un punto débil por el que entrar. No presentar batalla de un ejército formal, sino el ir metiendo, entre comillas, colonos, los llamados filibusteros, poco a poco, hasta que, bueno, llega la invasión de Napoleón, llegan los movimientos independentistas, de los cuales Cuba y Puerto Rico se mantienen al margen, dicho sea de paso. Y claro, Estados Unidos, ten en cuenta que empieza a expandirse contra núcleos de población hispana. De ahí a la Guerra de México en la década de los 40 del siglo XIX, que a México le quitan más de 2 millones de kilómetros cuadrados.
y no se expanden más, según sus palabras, porque esta gente son una raza inferior, no queremos Sí, más se llevó a degeneración. discusión al Congreso de Estados Unidos. Ojo, muy parecido a la opinión que tenía Karl Marx acerca de los mexicanos. Karl Marx tenía una opinión pésima y racista sobre los mexicanos, dicho sea de paso. Y luego, Samuel, en cuestión de 50 años tenemos el 1898, donde, como tú muy bien has dicho en otras ocasiones, la leyenda negra como arma política viene como anillo al dedo para justificar el Maine, que fue una mentira, como las armas de destrucción masiva de Irak, y para justificar Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Por tanto, ni a España realmente le conviene mucho airear su ayuda a los colonos anglos, porque a ver si en los virreinatos eso no iba a sentar bien, ni a Estados Unidos por su destino manifiesto tampoco le convenía. Entonces se juntó el hambre con las ganas de comer. Y mira, pasado este tiempo, Samuel, cuando por fin las sociedades históricas de Estados Unidos estaban más y mejor reconociendo el legado hispánico, desde la independencia hasta su cultura, pues vienen todos estos movimientos de derribar estatuas. Qué oportuno. Sí, pero ya es una cosa motivada por lo que tú dices también, pero es por el odio que se ha combinado. Le han echado la culpa a toda la cuestión hispánica. O sea, empezaron un odio con otras razones y el pobre Cristóbal Colón está pagando los trastes. Eso es lo que está pasando. Eso se vio en la revuelta con el Black Lives Matter, que tenía que ver con la administración de Trump y cómo él estaba lidiando con los afroamericanos, y terminó Colón pagando aquí las consecuencias. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Tú me puedes decir algo de eso, Emilio? Porque es que no le encuentro sentido. No, son cabezas de turcos o chivos expiatorios, por llamarlo de alguna manera. Siempre hay que buscarlo, ¿no? Y qué mejor que la conquista española, que es un excelente chivo expiatorio que funciona muy bien en Hispanoamérica, por cierto, que lo hemos visto recientemente en gobiernos como de López Obrador en México, que hasta hace poco, hasta antes de ayer, con los 500 años de la conquista de Tenochtitlan, pues llamaba el Día de la Resistencia Indígena, ¿no? También un poco copiándose de lo que ya Chávez había hecho anteriormente en Venezuela. Pero es eso, es un chivo expiatorio perfecto para desviar la atención de los propios males de la sociedad norteamericana, que tiene muchísima rabo de paja y prefieren desviar la atención en eso. Pero hay que decir que los padres fundadores de los Estados Unidos admiraban el sistema español, de tal manera que inclusive lo observamos en el escudo estadounidense, que es inspirado en el escudo imperial español de los Reyes Católicos, que tiene el águila sosteniendo la flecha, de similar diseño de exposición que el escudo norteamericano, ¿no? También lo vemos en las 7 partidas de Castilla, que hay mucha legislación en estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, que las tienen presentes. En 1989 hay 300 sentencias que citan las 7 partidas castellanas. También lo podemos ver en el patrón del uso del dólar, que fue el real español la base para poder crear el dólar norteamericano. Así que, o sea, también vemos admiración de parte de los antiguos padres fundadores de los Estados Unidos, que después, como bien hemos dicho, se fue difuminando por los mismos intereses de la propia nación para poder expandirse y poder aplicar ese destino manifiesto de América para los norteamericanos. Sí, yo veo que en Estados Unidos esa historia que tú hablas de la intervención hispánica en Estados Unidos para lograr la victoria se ha ido como olvidando o nunca se ha enseñado en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que eso es debido a la leyenda negra o es debido a la guerra hispanoamericana que sucedió en 1898, que todavía Estados Unidos ve a España como algo, qué sé yo, algo de tocar de lejos? No tiene que ver con nosotros. ¿Qué ustedes opinan de eso, Antonio? Puede ser, Samuel, pero sí te digo, por ejemplo, un primo mío que estudió en Estados Unidos y él me decía, claro, yo te estoy hablando, mi primo es mayor que yo, y te estoy hablando quizás a finales de principios, mediados de los 90, donde él me decía curiosamente que sí le hablaban de la aportación española a la independencia. Él estaba por la zona de Missouri en aquella época.
La leyenda negra sigue existiendo, como tú bien dices, como arma política. O sea, ahora bien, ¿cómo ve Estados Unidos a España? Pues es complicado. Es complicado por los intereses geopolíticos. Por un lado, España y Estados Unidos son socios en la OTAN, pero por otro lado, Estados Unidos siempre ha intuido el peligro de que España pueda tener liderazgo en el mundo hispanoamericano, que él considera su patio trasero. Es decir, entonces, pues tiene una relación bastante difícil. Y como te digo, a mí lo que no me sorprende, pues ya no me sorprende casi nada, es que cuando más sociedades históricas en Estados Unidos estaban saliendo por fin reivindicando este legado hispánico, pues viene esta fiebre de derribar a Cristóbal Colón, a Juan de Oñate y a Junípero Serra, en fin, y a tantos otros, porque claro, te tienes que ir desde la Florida hasta California, tienes que cruzar un continente entero con influencia hispánica, ¿no? Entonces yo creo que sí, que claro, todavía colea la leyenda negra, todavía colea el 98 y bueno, pero sí es verdad, yo creo, Samuel, eso, que hay un sector, pues no sé si se reduce a los historiadores, pero sí hay un sector de historiadores, de estudiantes de español en Estados Unidos que desde hace tiempo está viendo las cosas de otra manera, creo yo. Aquí en Estados Unidos yo he visto mucho entre los anglosajones hispanos, que no acusan tanto a los españoles y que haber masacrado durante la época de la conquista, porque también aquí se les reprocha de que los anglosajones mataron y casi exterminan a los nativos americanos. Eso es más bien enfatizado entre los mismos hispanos. ¿Qué ustedes dirían de eso? O sea, ¿por qué es como una leyenda negra para ambos lados o no? Sí, bueno. Se reprochan de parte y parte. Bueno, yo desde mi experiencia personal, que yo viví en Estados Unidos, en Chicago, los anglosajones lo primero que me decían cuando yo decía que era español era: oh, España, hermoso, quiero ir de vacaciones, un paraíso. Y no, me decían, ¿qué haces aquí? Claro, ellos pensaban que yo vivía allá, no, pero yo estaba viviendo por un tiempo definido, no para siempre. Entonces, o sea, era positivo la primera impresión que yo le decía. Igual con los hispanos o los hispanos criados en Estados Unidos, muchos mexicanos, lo primero que me hablaban era del fútbol, el Real Madrid, el Barcelona, o sea, era una impresión positiva. Yo creo que lo negativo viene más que todo de las jerarquías políticas, ¿no? Que, como dije antes, buscan un chivo expiatorio para quitarse ellos esa culpa de que ellos fueron los que masacraron a los nativos, y entonces, bueno, pero la mayoría de Estados Unidos era España, los malos son los españoles, no los antepasados de nosotros. Pero eso es más que todo las jerarquías políticas, y lamentablemente mucha gente del pueblo que no es letrada, que no ha leído, pues ahí se lo creen, ¿no? ¿Y tú, Antonio, qué tienes que decir de eso? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y que de hecho, Samuel, el tema de conocer la ayuda hispánica a Estados Unidos en su independencia puede ser un nexo de unidad entre los hispanos, como tú muy bien dices muchas veces, entre los hispanos, incluyendo los españoles, porque somos como competitivos entre nosotros, no nos ayudamos, cuando si estuviéramos unidos podríamos ser mucho más, ¿no es cierto? Entonces, quizá esto que estamos haciendo, de poner en valor esa ayuda hispánica a la independencia de Estados Unidos, pues sirva para que por fin los hispanos tengan una conciencia propia y común y escriban su propia historia y no se sientan acomplejados, porque el hispano no es un recién llegado a Estados Unidos. La lengua española llegó a Estados Unidos en el siglo XVI, poco después de llegar a Puerto Rico ya llegó al continente. Entonces, creo, y con Emilio lo hemos conversado muchas veces, de que este hecho histórico trascendental para la historia universal tiene que poner de valor nuestra cultura, y desde luego serviría mucho para que se haga justicia con Puerto Rico. Oye, porque Puerto Rico aportó muchísimo, fue una base para los colonos angloamericanos, una gran base marítima, y Puerto Rico en el 1898 no pidió ser invadido por Estados Unidos. Entonces, chicos, hay que poner en valor esa historia, tanto de Puerto Rico como de España, como de todos los que hablamos la lengua de Cervantes, porque sí, tenemos un protagonismo directo y no somos recién llegados que tenemos que andar agachando la cabeza. Y yo creo que esto, Samuel, este hecho histórico bien explicado, bien difundido, puede servir como nexo de unidad. Para eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué tú tienes que opinar de esto, Emilio? Sí, opino muy similar a lo que dice Antonio, sobre todo los puertorriqueños, ¿no?
forman parte hoy en día de los Estados Unidos, pues tienen que levantar esa bandera de la participación hispánica en la independencia de Estados Unidos, como para poder pedir sus derechos serán reconocidos en base a la igualdad, ¿no? Con el resto de los ciudadanos estadounidenses. Y también a España le conviene... Sí. Sí, sigue. Sí, ¿no? Y también a España le conviene, pues hay que reconocer que Estados Unidos es la primera potencia económica mundial y buscar un hermanamiento, pues en base a eso, a los intereses en común, tanto económicos como sociales y culturales de ambos países. Tengo una pregunta para los dos. Antes de terminar con esta entrevista, ¿ustedes creen que si seguimos como vamos, con el movimiento hispanista que se está levantando, porque se está levantando bien fuerte por las redes, una manera de contrarrestar la leyenda negra? ¿Ustedes creen que pronto el hispano o toda Hispanoamérica va a despertar conciencia de su realidad histórica, que no es como se lo han contado? Yo creo que llegará un momento en que sí, más pronto que tarde, Samuel. Yo me quedo sorprendido, yo no soy nada optimista, soy de carácter pesimista, pero con estas cosas sí me di cuenta de que hay mucho potencial. Así que sí, y este tema que tú has traído a colación, que creo que es muy oportuno por el caso específico de Puerto Rico, y tanto por el caso de España como Hispanoamérica, como te digo, estamos en un tema fundamental para divulgar y crear todavía mayor conciencia, porque si bien es verdad, como ha dicho antes Emilio, de la payasada que ha hecho López Obrador, que es nieto de español, hay muchísimos hispanoamericanos que le han contestado en las redes, y esto hace pocos años no pasaba. Como decíamos el otro día, Samuel, hay periodistas hispanoamericanos que ya empiezan a decir, hombre, le hubiera ido mejor Cuba siendo una autonomía española. Esto hace años no pasaba. A lo mejor ya la próxima vez también lo dicen de Puerto Rico. No, lo están diciendo. Lo están diciendo ya. Por eso te digo, vamos para adelante. Y Emilio, ¿tú crees que algún día o pronto? Sí, yo creo, estoy convencido sinceramente, a lo mejor los tiempos son un poco lentos y puedan tardar una generación, siempre vienen desde las esferas intelectuales, ¿no? Esto de combatir la leyenda negra y para que pase como que a la cultura popular, de decirlo de alguna manera, pues sí tardan algunas generaciones, ¿no? Lo vemos, hace generaciones pensaban que el cigarrillo o el tabaco era bueno para la salud. Y tuvieron que pasar 3 generaciones para darnos cuenta que no era así, ¿no? Entonces, bueno, verdad, a lo mejor mis hijos o mis nietos, pues sabrán que no es bueno para la salud la leyenda negra ni para la psiquis, ¿no? Y despertarán de todas estas mentiras. Okay. Yo creo que sí, estoy convencido que así va a pasar. Último pensamiento o conclusión, ¿qué ustedes tienen que decirle a toda Hispanoamérica sobre toda esta historia que hemos contado de la intervención de España en la independencia de los Estados Unidos y cómo podemos captar eso en el momento presente para volver a unir la Hispanoamérica con España? Antonio, ¿cuál es tu último pensamiento en esta entrevista? Mi último pensamiento es que más allá de la erudición bibliográfica, esto se respira en el día a día de Estados Unidos y no hay más que ver los detalles. El mundo agropecuario de Estados Unidos procede de España. Los caballos Mustang son los caballos mesteños de la Andalucía Atlántica. Las vacas Longhorn son las vacas mostrencas que llegaron de Andalucía a Canarias y de ahí a Texas. Todo el mundo country, musicalmente hablando, está tocado por la cultura novohispana. La primera grabación de jazz participa un descendiente de canarios, así como en la primera grabación de Cajún. Por tanto, démosle fondo y forma a eso, que como bien dice Emilio, entre la erudición histórica, el folclore, se llega a la cultura popular, se llega a la cabeza de la gente. Y el poner de relieve este hecho de participación hispánica en Estados Unidos va a servir mucho para unirnos. Bueno, Emilio. Bueno, yo creo que tenemos que seguir en la lucha, aportando nuestro grano de arena en conocimientos y también en desmontar la leyenda negra, que poco a poco pues se está sumando más gente a este movimiento, pero que todavía nos queda por recorrer, todavía somos minoría, pero que tenemos la gran fortaleza de que cada vez somos más y que
hay que buscar la unión de países para ver que en la unión está la fuerza, y mucho más con los Estados Unidos, que tiene una gran población hispana, la cual siempre busca sus raíces, y qué mejor forma de buscar sus raíces que decirle a los mismos Estados Unidos diciendo, hey, nosotros estuvimos primeros aquí y somos parte importante de la historia de esta gran nación. Así mismo, así mismo. Pues hemos llegado al final, tenemos 46 minutos de video. Vamos a dar por terminado esta entrevista de hoy. Espero que les hayan gustado a Antonio y a Emilio, y vamos a subirla ahora al canal de Puerto Rico Provincia TV. Gracias por haber participado, Antonio y Emilio, y no será la última vez, y vamos a seguir haciendo más estas grabaciones sobre historia. Gracias a ustedes por estar aquí, y gracias al público por haber participado. Que tenga muy buenas tardes. Dime, Antonio. No, gracias a ti, Samuel, siempre un placer. No, sí. Igual a ti. Claro, gracias, encantado por la invitación, Samuel, y gracias también a Antonio por acompañar. Ok, pues nos vemos en otra.